Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde, y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde, y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno, a los primeros creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Celebramos este miércoles 21 de agosto la memoria de San Pío X, Papa. Nacido en una familia pobre, humilde y numerosa, Giuseppe Melchiorre Sarto, como se llamaba, vino al mundo el 2 de junio de 1835 en Riese, Italia. Desde pequeño se mostró muy afanoso para los estudios, siendo esa inquietud la que le llevaría a aprovechar muy bien la enseñanza del catecismo. Por entonces, y desde que ayudaba al párroco como monaguillo, el travieso Giuseppe ya les decía a sus padres una frase que reiteraría con frecuencia: quiero ser sacerdote. Con el tiempo, este deseo que experimentó desde niño no haría más que afianzarse y madurar en un ardiente anhelo de responder al llamado del Señor. Así pues, en 1850, ingresaba al seminario de Padua para ser ordenado sacerdote del Señor el 18 de septiembre de 1858. Su primera labor pastoral la realizó en la parroquia de Tómbolo, Salzano, distinguiéndose además de su gran caridad para con los necesitados por sus ardorosas predicaciones. Por ellas el padre Giuseppe atraía a muchas ovejas descarriadas hacia el rebaño del Señor. Sus oyentes percibían el especial ardor de su corazón cuando hablaba de la Eucaristía, o la delicadeza y ternura cuando hablaba de la Virgen Madre, o recibía también sus paternales correcciones cuando se veía en la obligación de reprender con firmeza
ciertas faltas o errores que deformaban la vida de caridad que debían de llevar sus fieles. Ya desde el inicio de su sacerdocio, Giuseppe daba muestras de ser un verdadero hombre de Dios. El fuerte deseo de hacer del Señor Jesús el centro de su propia vida y la de aquellos que habían sido puestos bajo su cuidado pastoral, le llevaba a darlo todo y darse todo él a los demás. Ningún sacrificio era muy grande para él cuando la caridad así lo requería. En 1884, siendo director espiritual del seminario, el padre Giuseppe Sarto sería ordenado obispo para la diócesis de Mantua. Como obispo se distinguiría también, y de modo ejemplar, por la práctica de la caridad. En 1893, León XIII le concedió el capelo cardenalicio y lo trasladó a Venecia, siendo patriarca de Venecia. Daría muestras de ser un celoso pastor y laborioso jornalero en la viña del Señor. En ningún momento cambió su modo de ser. Siempre sencillo, siempre muy humilde, siempre ejemplar en cuanto a la caridad. Es más, a mayor dignidad dentro de la Iglesia, primero como obispo, luego como cardenal, mayor era el celo con el que se esmeraba en la práctica de las virtudes cristianas, especialmente en el humilde servicio para con quienes necesitasen de una u otra forma de su pastoral caridad. A la muerte de su santidad León XIII, acaecida el 20 de julio de 1903, el cardenal Giuseppe Sarto sería el nuevo elegido por el Espíritu Santo para guiar la barca de Pedro con el nombre de Pío X. Pedimos a él su santa intercesión por nuestra Santa Madre, la Iglesia, y sobre todo por el Papa Francisco, como pastor de la Iglesia Universal. Y precisamente hablando del llamado, de la vocación, del servicio, humilde, sencillo, desinteresado, de ese llamado que Dios siempre ha hecho a todos los seres humanos, hombres y mujeres, nos encontramos hoy el capítulo 20 de San Mateo, del 1 al 16, en donde el Señor Jesús nos propone una parábola en donde nos dice que el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores. Y a lo largo de la mañana y a lo largo de todo el día va, llama, invita, manda a la viña a trabajar. No nos dice qué los pone a hacer, no nos dice qué labor específica le dio a cada uno de estos grupos de hombres que va enviando a la viña. Simplemente los manda a la viña a trabajar, con el deseo de al final pagarles un denario a cada uno. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús te necesita. El Señor Jesús te requiere. Él te llama este día. Él quiere que colabores en su viña. La viña es el mundo, es la sociedad. La viña es tu familia. La viña es tu trabajo. La viña es tu colegio, tu estudio, tu universidad. La viña es el lugar donde te encuentras. Y Él quiere verte trabajando ahí en tu lugar, trabajando a tu servicio, a su servicio, trabajando, colaborando con la construcción del reino. Todos sabemos que hay trabajadores del mal
que siembran la cizaña, que siembran la maldad, trabajadores que no descansan haciendo el mal. Por eso la urgencia del Señor Jesús, que sale en la mañana, a mediodía, a media tarde, por la tarde, porque el Señor necesita trabajadores para su viña. El Señor necesita de tus manos. El Señor necesita de tus capacidades puestas a su servicio, ahí donde te tiene trabajando. Su viña es el reino de los cielos, que empezamos a construirlo desde ahora, con los talentos que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Tienes talentos especiales que Dios necesita para que colabores en la construcción de su reino. Tienes dones y carismas que Dios ha depositado en tu corazón, en tu mente, en tu vida, para que colabores en la construcción de su reino. En medio de esta sociedad, en medio de este mundo, el Señor Jesús te necesita. Al final, a todos, no importa cuándo empezamos a trabajar en su viña, recibiremos un denario, es decir, la vida eterna. Pidámosle en este día al Señor Jesús que potencialice esos dones y carismas, que trabajemos en su viña sin miedo, sin enojos unos con otros, sin envidias, como lo demuestra el final del Evangelio, cuando los que trabajaron más van a reclamar porque reciben el mismo denario. Trabajar para el Señor no es para que nos aplaudan, no es para que nos vean, no es para que nos tomen fotos. Trabajar para el Señor es colaborar con Él, poner todos esos talentos, dones y carismas a su servicio en su viña. La viña no es de nosotros, la iglesia no nos pertenece, la iglesia es de Jesucristo. Él la construye, pero necesita de nosotros. Pídele al Señor Jesús que ahí donde te tienes sirviendo, en su iglesia, en el ambiente en que te encuentres, puedas poner a su disposición todos los talentos, colaborando por construir un mundo más justo, una sociedad más justa, de tal manera que al final, cuando nos llame a su presencia, hayamos puesto todo de nuestra parte y haber colaborado en la construcción de su reino haya sido la mejor opción para cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.